Naturaleza en Buñol, programa donde conocerás en profundidad la flora y la fauna de nuestro entorno. Espacio realizado por José Antonio Lara, los viernes a las 8 de la tarde en Radio Buñol. Muy buenas tardes, soy José Antonio, un programa más con vosotros desde Radio Buñol. Comenzamos programa en Naturaleza en Buñol. Y bueno, pues os voy a hablar de de un animalito que a mí pues me fascina. Lo he fotografiado mucho, he estado muy cerquita de él y la verdad es que son fascinantes. ¿Lo tenemos en Buñol? Sí. Lo que pasa es que suelen ser de temporada, es decir, vienen a lo mejor alguna pareja, nidifica o está por aquí unos días y luego se marcha, pero tenerla la tenemos y yo la he visto. Os voy a hablar de la Circaetus gallicus, el águila culebrera o culebrera europea. Es una especie de ave de la familia de los Accipiterae y es una rapaz especializada en la caza de serpientes y reptiles. Para ello, pues tiene una serie de rasgos distintivos que la hacen eficaz en este tema. Es grande, mide entre 62 y 70 centímetros de longitud y más del 1,5 metros de envergadura. Los machos sí que suelen ser un poquito más pequeños que las hembras, aunque prácticamente son casi iguales. Tienen un babero, o sea, babero pues es un babero, como si te colocaras debajo de la barbilla uno de los baberitos de eso. Sobre todo el macho lo tiene más corto que la hembra, es un poquito más pequeñito y moteado, y de un marrón más pálido. Estas son las diferencias, por ahí es donde se ve la diferencia entre macho y hembra más distintiva, ¿vale? Contrasta el pardo del dorso con el blanco y con barras oscuras en las partes inferiores. Las alas son largas y anchas y presenta la cola bandeada de extremo recto. Los ojos son preciosos, son de un iris amarillo y son más frontales que en otras rapaces. Está distribuida por prácticamente toda Europa. Inverna en África, es decir, es migradora. Se va a África a pasar el invierno y luego vuelve a estar con nosotros. Allí se mantiene algunas veces todo el año, pero de normal cuando vuelven aquí a la cría. Y bueno, pues os voy a hablar de lo que tenemos aquí, de las cómo son y por dónde se menea. En España existen 6 águilas, son la real, la imperial, la calzada, la perdicera, la pescadora y también está la culebrera. Ahora, quizás la culebrera ya no está catalogada como águila y seguramente en vez de 6 tendremos 5. Pero bueno, el detalle es la diferencia de la especie con el resto de águilas. Pues todas las águilas, incluida la europea, tienen los tarsos de las patas completamente desnudos, desplumados. Esto es lo que le hace la diferencia con las demás. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque le permite capturar y sujetar mejor a sus presas, que son las culebras. Es decir, las culebras no se agarran a las plumas de las patas, al tener las patas desnudas. Y luego las duras y anchas escamas de los tarsos, de los pies, pues le permiten mayor movilidad y hasta repelen mejor las posibles mordeduras de estas serpientes, porque las serpientes al sentirse atacadas se defienden evidentemente. Pero ya os digo, la culebrera está morfológicamente hecha y adaptada a esto. Tienen las patas largas, desnudas, con escamas, sobre todo en los dedos, y bueno, pues son espectaculares.
Esto parece que pudiera ser un problema para esta águila, pero sobre todo, pues eso, un poco a nivel de andar y tal, pero prácticamente no. Les hace exactamente lo mismo que a las demás. El riesgo, pues tienen un factor de riesgo, tienen una amenaza, sobre todo por el medio agrícola y sus aledaños, que son lugares frecuentados por ella, ya que sus presas viven, pues eso, cerca de las casas, cerca de los sitios agrícolas. Entonces ellas están aquí. Sin embargo, tampoco es un problema muy acuciante, ya que ellas se pueden también alimentar de lagartos, algunas culebras que no están cerca de nosotros. Y bueno, pues prácticamente la especie está bien, es decir, hay un buen número de individuos. Las presas, pues las serpientes todas las conocemos, hay muchas y variadas, con lo cual no les faltan presas. Y bueno, pues de alguna manera sus poblaciones se mantienen estables. No es un águila, entre comillas, como ya os he dicho antes, no está catalogada ya como águila, pero sigámosle llamando así. No es un águila, entre comillas, pero sus poblaciones sí que están muy estables. No corren peligro de amenaza ni de que haya pocos números de individuos, no, para nada. Suelen vivir en los bosques, en montañas con vegetación densa, en marismas, en zonas pantanosas, pastos, monte bajo. Sobre todo, las podemos ver aquí en Buñol, en la parte donde están los ríos, y también se les puede ver, que yo las he visto y logré fotografiarlas, en la parte de la Sierra de Espadán, entre los alcornocales. Son hábitats frecuentemente, pues eso, habitados por sus presas, las culebras. Esto ha permitido que prácticamente se distribuyan por toda la península ibérica, hasta incluso Galicia. Con esta amplia distribución, las amenazas vamos a ver, de momento no las hay, pero podría haberlas. Muchas veces pues han sido víctimas de la caza ilegal, de técnicas agrícolas como por ejemplo pesticidas, expolios de nidos. También algunas veces se les ha encontrado, hemos hablado al principio de que tienen de envergadura alar, tienen más de 1,5 metros, con lo cual algunas veces mueren electrocutadas en cables eléctricos de las torres, que bueno, parecen que últimamente ya no suele ser tanto. La especie está entre nosotros solamente en la época de cría, entre marzo y septiembre, momento en el que también ven la luz numerosos reptiles, con lo cual, claro, el tener comida es cuando ellas aprovechan para sacar su nidada adelante. A pesar de que a últimos de octubre las culebreras más rezagadas pasan el estrecho de Gibraltar hacia África, evitan la temporada de caza, con lo cual mejor todavía. De todas maneras, la caza sigue siendo una amenaza, aunque bien se ha visto que en los últimos años el número de cazadores desciende. Digamos de alguna manera que la generación venidera ya no es tan cazadora, valga la redundancia. Hay menos licencias de caza y cada vez la caza se va reduciendo más, con lo cual, bueno, pues de alguna manera esta amenaza también se va mermando. Control, datos de poblaciones, informes, bueno, pues sí, se hacen porque son fáciles de hacer. Yo puedo hacer un censo de los individuos que tengo en mi entorno simplemente por verlos volar. Hay uno de los grupos principales que hace esto, que es SEO BirdLife, y el grupo GREFA, que es Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona. Teniendo en cuenta que son aves que vienen a estar entre nosotros tan solo unos meses y que además son los meses en los que mejor está el tiempo, más se sale, etcétera, pues bueno, las poblaciones se ven, están controladas y de alguna manera se opta por protegerlas, aunque ya os digo, las poblaciones que vienen son bastante saneadas, hay muchos individuos y no tienen una amenaza. Sin embargo, las poblaciones de culebreras en nuestro país
pues son de las más afortunadas, porque es quizás porque estamos cerca del estrecho, es pasar el estrecho, ya estamos en España, pues es donde más se quedan las parejas a nidificar. Por lo tanto, las poblaciones de águila, entre comillas, culebrera, que nosotros tenemos en España es la más abundante de toda Europa. Y ello pues nos hace disfrutar de estas aves. Yo me las he encontrado aquí, en Buñol, sobre todo en Turís. La zona que hay desde Turís a Alborache, que es una zona como casi desértica, que posee un montón de esparragueras y bueno, pues por ahí serpientes, lagartos, que son sus presas, no faltan. He visto a la pareja muchas veces volando en círculo, vigilando toda esta zona. Y luego he tenido la ocasión de verlas también justo en el río, en Alborache, justo debajo de la casa rural Molino Galán. Allí he podido observar un año solo, pero estuve controlando uno de sus nidos en la rocalla, en un sitio inexpugnable. Sacaron adelante los pollos sin problema ninguno. Y bueno, yo iba de vez en cuando, tengo algunas fotografías hechas. Nadie les molestó, nidificaron bien y bueno, pues ahí están. Ya os digo, a partir de marzo, quizás digamos que a últimos de marzo ya podemos verlas volar, ya empiezan a entrar. Al principio entran varios grupos y luego ya se van diseminando por parejas para empezar primero a ver el nido. Suelen tener 2, 3, 4 pollos y los sacan adelante sin problemas, ya os digo, porque claro, serpientes, lagartos, lagartijas, todo esto no nos falta. Ellos tienen alimento y luego el clima les acompaña. Huyen del tórrido clima de África y se vienen para acá donde los reptiles abundan más. Yo las he visto, he estado controlándolas, aunque fue hace 2 años, ya no las he vuelto a ver, el nido se ha quedado allí. Y bueno, pues os comento, veamos, no os puedo mostrar por la radio cómo son, pero si ponemos su silueta en el Google, la vemos. Si vemos volar un águila y conocemos su silueta, sabremos que son ellas. Si la vemos cerca, la característica que la define son las patas totalmente desnudas, sin pluma. En cuanto veamos un águila, pues eso, como si fuera sin calzado prácticamente, pues ya sabemos que se trata de una culebrera. Y desde luego cuando se tiran, las he visto cazar, el descenso es vertiginoso, se dejan caer como si fuera un peso y nada, atrapan la presa, se están ahí 5 o 10 minutos, no he podido acercarme para ver cómo luchaban o cómo hacían con la presa, pero supongo que con el pico que tienen, pues le pegarán 2 picotazos a la serpiente en la cabeza, acabarán con ella y entonces luego se la llevarán al nido. Sí que las he visto en el nido, como las despiezaban poco a poco y se las daban a los pollos. Que además los pollos al principio pues no pueden tragar, pero luego en cuestión de lagartijas y lagartos sí que los pollos las cogen entera y se las tragan enteras. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Es un águila, entre comillas. Para mí las águilas son espectaculares. Una de las aves más bellas que tenemos volando a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y la verdad es que merece la pena, si las vemos volando, parar 2 minutitos, mirarlas y deleitarnos no solo con su vuelo, su figura, sus dibujos, porque desde abajo sus dibujos nos van a detectar de qué especie se trata. Y bueno, pues ya os digo, mirar sus fotos, mirar su silueta por el Google, tenerla en cuenta, porque por aquí, por Buñol, yo sé que por lo menos un par de parejas vuelan. Y ahora están entre nosotros. Ahora prácticamente en las fechas en las que estamos ya tienen el nido con sus pollos, los están sacando adelante y no paran, no paran. Y si tenéis la suerte de encontrar, porque los nidos están en sitios donde no se puede acceder, ellos las hacen en escarpados, en sitios así muy difíciles de acceder, y la verdad que si tenemos la suerte de encontrar uno de sus nidos, pues podremos ir y veremos la evolución
porque al principio el nido, ves el águila cómo se para y ves el nido y seguramente la hembra encobando y tal. Pero luego, conforme van saliendo los pollos, ya vas viendo más actividad en el nido, los pollos se van asomando, ellos cuando llegan, los pollos salen, levantan pidiéndoles comida, o sea, es muy bonito de ver. Y las culebreras, aquí las tenemos, ya os digo, 2, 3 parejas puede haber, y es posible que alguno de los nidos podamos encontrar. Pues nada, ya os digo, salir, ver el entorno, caminar, no solamente por caminar, sino que observando todo lo que tenemos alrededor. Los escarpados, tenemos muchas aves que pueden estar ahí, los aviones roqueros, el águila culebrera, podemos ver a lo mejor algún cuervo, en fin, fijaros sobre todo en los escarpados, porque ahí podemos encontrar algún nido, el roquero rojo. Hay aves que son espectaculares y anidan ahí. Pues nada, dicho esto, gracias por escucharme, os pongo para el próximo programa y bueno, pues desde aquí buen fin de semana y nada, Naturaleza en Buñol, José Antonio desde Radio Buñol, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.